de ello y de estar bien informado. Nos acompaña el ingeniero Carlos Herrera Descalzi. No necesita mayor presentación, pero lo voy a hacer igual. Fue ministro de Energía y Minas durante los gobiernos de Manuel Merino, Ollantumala, Valentín Paniagua. Tiene amplísima experiencia en el sector energía y con quien vamos a conversar sobre un asunto acuciante, que es, en este momento, la escasez de gas debido a la rotura del ducto en el Cusco, en la provincia de La Convención, y que nos ha revelado como un país extremadamente vulnerable. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Durante años nos vendieron la idea que había que diversificar nuestras fuentes energéticas y muchos realmente apostaron por ello. Hicieron sus vehículos duales, convirtieron sus fábricas, instalaron tuberías de gas natural en sus viviendas, y este suceso, cuya causa todavía se está investigando, en medio de la Amazonía cusqueña, nos ha revelado, yo reitero, como un país muy vulnerable. Sí, Y esta promesa de diversificación energética se puede derrumbar como un castillo de naipes. claro, somos un país sin seguridad energética. Ha habido un solo acontecimiento y nos ha puesto en una situación muy difícil. Y es un tema que se conocía desde el inicio. Entonces, al inicio, cuando comenzó Camisea, no habían consumidores, no habían clientes. Entonces, en esos momentos no era crítico, pero se sabía que eso iba a crecer. Y era un peligro desde el inicio tener todo un sistema energético dependiendo de un solo ducto que pasa por una zona muy difícil. Es un gasoducto que atraviesa la selva. La selva tiene suelos difíciles. En los primeros años del gasoducto hubo varias rupturas del ducto porque el suelo se movió. Ajá. ¿No? Pasa luego por la zona andina. Entonces había que tener una alternativa. Ha habido todo el tiempo para construir la alternativa. Todo el tiempo son años. Estamos hablando de 20 años. Y han habido no intentos. hay un plan B, porque hemos visto Claro. que no hay que hacer. Claro, no existe un plan B y esto es un tema que se sabía, se conocía lo débil que es el sistema ante una falla del gasoducto. Mire, se han presentado en otras épocas. Yo recuerdo en el año 2011 hubo un atentado Sí. en el cual se incendiaron unos helicópteros en la propia zona. Entonces, a partir de ahí era necesario tener una alternativa. Habían en general dos alternativas. La primera alternativa era, se iba a construir el gasoducto del sur. Entonces el gasoducto del sur pasaba por el norte de este gasoducto, Sí. lo cruzaba en Ayacucho y seguía hacia el sur. El gasoducto del sur no tenía gas, pero por lo menos el tramo que salía desde los campos de Camisea y cortaba a este gasoducto se podía haber operado sin gas como ruta alternativa. Así es. ¿No? Y esa fue la idea de sacarlo adelante. Después se perdió, no sé en qué momento se perdió. Y hubo una segunda alternativa después. Sí, para cerrar la idea. La segunda alternativa era almacenar el gas al final del ducto. Como se había construido una planta de licuefacción de gas, esa planta de licuefacción de gas podría licuefactar Sí. una cantidad de gas suficiente, mantenerla en reservorios, una cantidad que, por ejemplo, pudiera cubrir el íntegro de la demanda residencial, industrial y de transporte por, si uno quiere 2 semanas, 3 semanas, si quiere 4 semanas, simplemente Depende cuesta de la más. capacidad. Sí, es que son módulos, uno los amplía y listo, según la Y seguridad algo que que no hay que parece darle. tan evidente como tener una reserva de contingencia. ¿Por qué Esa no es se la hizo? reserva de ¿Por qué contingencia. no se hizo? Por intereses muchas veces, por intereses, y yo creo que por un tema fundamental. El sector de energía y minas Sí. es un sector de largo plazo, donde los problemas hay que anticiparlos 10 o más años antes. Y lo que hemos tenido en los últimos 10 años han sido 8 presidentes. ¿Cuántos ministros? A 3 ministros por presidente, Ya no me da, por 24. favor, contarlos. Entonces, por supuesto. llega alguien Había y una está rotación aprendiendo. ministerial, y yo quería, a propósito de la rotación ministerial, y lo relevante que es que cada titular de cartera pues conozca a profundidad su sector. Sergio, tú tienes las declaraciones del actual ministro de Energía y Minas a propósito de las recomendaciones que él da, ahora que el gas no está en los grifos. Han suspendido la venta de gas a las unidades de transporte liviano. Adelante, Sergio. Bueno, no le va a quedar. No, pero hay grifos que sí tienen, ¿no? Hay otros que de repente estaban con las reservas escasas, iban a suministrar si no les han podido reportar. Pero en una emergencia van a tener que echar gasolina.
Sí, y en un momento además amplía que se puede cambiar por GLP, el GNB, ¿no? Lo amplía en algún momento. Lo consignan algunos diarios hoy también. Y yo voy a... Primero, el GNB no se puede reemplazar por GLP. Es eso. Eso es un error técnico. Hay mucho desconocimiento en la materia. Es decir, hemos visto hoy, no sé si tienes la imagen, Sergio, pero no está confirmada que esa sea la causa, aparentemente lo pudo haber sido. Un vehículo terminó en llamas, claro, porque le echaron GLP en vez de GNB. Yo anoche escuché en las noticias que alguien decía que a su vehículo lo estaba cargando con GLP por no existir GNB. A mí me pareció una barbaridad, me pareció increíble que alguien que tiene un vehículo cometa un error así. Es como echarle diésel a un vehículo que usa gasolina o viceversa. Pero libremente se venden unos convertidores para que tú los pongas en tu vehículo y puedas echarle GLP al tanque de GNB. Sí, uno lo puede cargar, pero eso no significa que el vehículo funcione. Por supuesto, no es un tema de la boquilla, es un tema del sistema. Claro. El tanque de GNB es un tanque que tiene que resistir una enorme presión, porque para que haya suficiente gas hay que darle una gran presión, entonces sus paredes son bien gruesas. El tanque de GLP es un líquido, no necesita gran presión. Y la forma en que van a funcionar van a ser distintos, son sustancias distintas. Todo el mecanismo que sigue a partir del sitio en que se almacenan está diseñado o para GLP o para GNB. Uno no puede hacer el cambio. Ahora, el ministro, que yo siento que, bueno, pues si son las circunstancias estas hay que virar a gasolina también. Y es evidente que la mayoría de vehículos que usa GNB son duales y pueden usar gasolina, pero va a haber un efecto y un impacto igual en los bolsillos. Primero, de quien tiene que comprar gasolina, y segundo, toda la cadena después. Es decir, si tú transportas, le cobras más a la gente, y si tú llevas bienes, mercadería, eso va a costar más. Sí, mucho más. No, es que no se trata de 20 o 30% más, que ya sería un golpe duro. Estamos hablando del doble, del triple. Y en el sector eléctrico es peor, en el sector eléctrico es 10 veces. 10 veces. O sea, el megawatt hora de energía producido con gas natural cuesta más o menos unos $30 el megawatt hora. Estuve viendo los costos marginales por haber tenido que sustituirlo por diésel. Estamos hablando de, en algunos casos, $350 el megawatt hora. Pero eso en principio lo debe de asumir la empresa generadora porque las tarifas están reguladas, al menos en el mercado domiciliario. Sí. Algunas empresas son clientes libres, ahí sí les caerá golpe. Sí, ese es el tema. Entonces, en el caso del mercado regulado, a ellos no les va a cambiar el precio, están protegidos. Y es la empresa la que tiene que absorber la contingencia. Pero en los otros casos depende de los contratos. Y de todas maneras, pues una desproporción de 10-1 es fulminante, ¿no? A mí me sorprende que recién ahora, ingeniero, de pronto los candidatos se han dado cuenta que energía es un tema del cual deberían hablar en campaña. Y es un tema también bastante complejo, que hay que tener una perspectiva global para poderlo entender. Por ejemplo, el Perú. El Perú es un país privilegiado para energía eléctrica. Y el Perú es un país que debería desarrollar sus hidroeléctricas. Hidroeléctrica, claro, por la pendiente y el agua. Sí, porque además no tiene la limitación que tienen las solares y las eólicas, que son centrales intermitentes. Intermitente significa, tengo sol, pasa una nube y me quedé sin electricidad. Diferente de la hidroeléctrica, necesito electricidad, se abre una válvula, sale el agua y resuelve instantáneamente. O sea, entonces hay que combinarlas. Lima no sería el mejor lugar para colocar planchas fotovoltaicas. No, pero por la nube. Pero hay sitios excelentes. Pero muchas zonas de nuestro país sí lo son. En el sur son zonas excelentes, son excelentes. Y ahora, ¿debemos seguir confiando en el GNB o cree que esto nos alerta de que es una fuente de energía más barata, pero muy susceptible a que suceda algo así? Esto nos debe dar una lección por un tema fundamental. ¿Cuánto nos queda de reservas de gas natural? ¿Ya? Si dividimos las reservas que hay en el lote 88, que es el destinado al mercado peruano, entre el consumo que tiene el mercado peruano hoy en día, salen más o menos 16 años. Es decir, en promedio tendríamos para 16 años. Si eso es toda la duración, no van a esperar los 16 años. Quizás a los 10 años ya comienza a escasear el gas. No es una caída brusca, es una caída lenta. Se va más allá de los 16 años, pero a partir del momento en que ya no podemos satisfacer la demanda, comienzan los problemas. Entonces, necesitamos urgentemente encontrar más gas.
necesitamos qué vamos a hacer después de 10 años y tener ahora la respuesta. Uy, y no tenemos pide nada de mucho. eso. Aquí nadie tiene un horizonte de 10 años. No, eso es ingeniero. demasiado. Es mucho, es mucho. Le agradecemos el que nos haya acompañado estos minutos. Es importante siempre escucharlo para clarificar algunos conceptos que suelen ser complejos, ¿no? Pero en usted... En el fondo son simples. En el fondo son simples y tenemos Sí. un entrevistado como usted que es tan pedagógico. Gracias nuevamente, ingeniero. Muchísimas gracias por la invitación. Y Esperen muy un buenas momento noches. acá. Vamos a hacer una pausa breve. Regresamos con el último bloque en Prueba de Fuego. El abogado penalista Juan Peña nos acompaña. Vamos a abordar el tema Adrián Villar y el posible resultado de esta audiencia. ¿Y qué va a pasar con los demás implicados también en esta investigación? Volvemos.